pliego de posiciones que debe absolver en forma personal el gerente o representante de la empresa operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual doy fe que no presenta signos de violación alguna y asimismo que fue presentado cerrado y que cuenta con las firmas correspondientes a que se refiere el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, y en este momento le hago entrega. Como lo refiere la ciudadana secretaria, cuenta con la certificación correspondiente y se procede a su apertura y posterior calificación en los términos de los artículos 267, 268 y 1057. El mismo consta de 12 posiciones, las que son calificadas en su totalidad de legal, con fundamento en los artículos antes reseñados, y por lo tanto se declara confesa a la parte demandada, operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fundamento en la fracción primera del artículo 280 y la parte final del artículo 999, haciéndose efectivo el apercibimiento a que fue conminado mediante auto de fecha 30 de enero del año en curso y del que quedó oportunamente notificado mediante diligencia actuarial del día 1 de febrero de este año. Y para los efectos de la transparencia y publicidad, le solicito a la ciudadana secretaria de lectura íntegra de las 12 posiciones. Posiciones a cargo de gerente o representante de legal de operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se antepone la frase, diga si es cierto como lo es. Número 1, que su representada firmó un contrato de arrendamiento con la sucesión a bienes del señor José Fernando Calderón Ayala. 2, que dicho contrato es respecto al inmueble ubicado en Río Amazonas, número 120 Oriente, de la calle del Valle, de la Colonia del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 3, que dicho contrato es de fecha 1 de enero del año 2007. 4, que su representada se comprometió en el documento base de la acción a pagar por los meses de abril a diciembre del 2007 una pensión mensual rentaria por la cantidad de 55,000 pesos moneda nacional. 5, que en el referido contrato de arrendamiento se estipuló como vigencia 3 años. Número 6, que en dicho contrato el señor Alejandro Andrade Ancira firmó en calidad de fiador. 7, que su representada adeuda a la fecha la pensión rentaria correspondiente al mes de abril del 2007. 8, que su representada adeuda a la fecha la pensión rentaria correspondiente al mes de mayo del 2007. Número 9, que su representada adeuda a la fecha la pensión rentaria correspondiente al mes de junio del 2007. 10, que su representada adeuda a la fecha la pensión rentaria correspondiente al mes de julio del 2007. 11, que su representada adeuda a la fecha la pensión rentaria correspondiente al mes de agosto del 2007. 12, que el lugar fijado para el cumplimiento del pago fue en Padre Mier, 336 Altos, en Monterrey, Nuevo León. Estas son todas las posiciones, señora juez. Gracias. Se reitera la declaratoria de confeso antes precisada y no existiendo otro elemento de convicción que requiera de materialización o desahogo especial, se da por cerrada la fase en los términos del artículo 1063 y se da inicio a la de alegatos, concediéndole en este momento el uso de la palabra al licenciado Toribio Gutiérrez Ancira por si desea formular lo de la intención de su representado. Muchas gracias, ciudadana juez. Al concederme el uso de la palabra,
para formular los alegatos en forma verbal. Con el respeto de la ciudadana secretaria que da fe de este acto jurídico, con el auditorio aquí presente, me permito formular en forma oral los siguientes alegatos. Número 1. Mediante documental privada consistente en el documento base de la acción, o sea, el contrato de arrendamiento de fecha 1 de enero de 2007, se acredita de manera fehaciente e indubitable la relación contractual pactada entre los mismos y con fundamento en los artículos 293 y 373 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, usted debe darle valor probatorio. Número 2. Mediante la documental privada consistente en las facturas exhibidas en autos en el escrito inicial de demanda y que suman la cantidad de 275,000 pesos, hago saber a su señoría que estos documentos privados son la causa principal para demostrar la rescisión en el incumplimiento por parte de la demandada y con fundamento en los artículos 297 y 373 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, debe darle valor probatorio. A través de la documental pública de fecha 17 de agosto de 2007, consistente en el poder que quedó registrado en esta misma fecha, bajo el número 32.396, ante la fe del licenciado Jorge Salinas Garza, titular de la Notaría Pública número 103, acreditamos plenamente nuestra personalidad y debe darle valor pleno de acuerdo con fundamento en el artículo 396 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. La instrumental de actuaciones mediante la cual se acreditan los puntos controvertidos, específicamente la falta de pago, las pensiones rentarias y, por otro lado, el reconocimiento de la relación arrendaticia entre mi representada y el demandado, el cual debe tener también valor pleno, con fundamento en el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Asimismo, al momento de dictar la resolución ciudadana juez, a través de la prueba de las presunciones en su doble aspecto, legal y humana, mediante las deducciones de los hechos conocidos, como lo son el contrato de arrendamiento, las facturas exhibidas, la falta de pago de las pensiones rentarias y, por ende, es procedente la causal rescisoria que invocamos. Por lo tal, dicha prueba también debe tomarse en cuenta con fundamento en el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Asimismo, al momento que usted los declaró confeso al absolvente o representante legal de la persona moral demandada, considero, ciudadana juez, que hemos probado debidamente la acción que intentamos en el juicio. Por tal motivo, al momento de dictar la resolución respectiva que condene a los demandados a pagar todas y cada una de las prestaciones que se reclaman en el escrito inicial de demanda y asimismo el pago de gastos y costas y la entrega material y jurídica del local arrendado. Es todo, ciudadana juez. Con lo anterior se tienen formulados los alegatos de la intención de la parte actora por conducto de su apoderado, licenciado Toribio Gutiérrez Ancira, y se hace constar la preclusión del derecho para formularlos de Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte demandada, ante su incomparecencia en los términos de los artículos 59 y 1024 de la codificación ya citada, determinándose por ende que el presente asunto queda en estado de sentencia, la que se dictará enseguida conforme al artículo 1063 y el principio de inmediación y el conocimiento previo que se tiene de la fase escrita de este procedimiento. En Monterrey, Nuevo León, siendo 14 de febrero del año 2008, se resuelve en definitiva el expediente 457/2007, relativo al juicio oral de arrendamiento promovido por el licenciado Toribio Gutiérrez Ancira en su carácter de apoderado especial para pleitos y cobranzas de la sucesión a bienes del señor José Fernando Calderón Ayala,
inicialmente en contra de Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Alejandro Andrade Ancira, y actualmente únicamente en contra de la primera. El pronunciamiento que se hace se hará en forma sintetizada, en respeto al principio de administración de justicia, así como también el de abreviación, a que se refiere al artículo 990. Y por lo tanto me remitiré a la parte medular del fallo, particularmente al considerando quinto, en donde se hace el análisis de la acción de terminación por rescisión deducida. Los elementos a justificar para la procedencia de esta acción son la existencia de la relación contractual de arrendamiento y el incumplimiento en el pago de rentas que se imputa a la parte demandada y que éste efectivamente sea atribuible a ella, es decir, que haya incurrido en mora. Para demostrar el primer elemento, la parte actora acompañó original del contrato de arrendamiento de fecha 1 de diciembre de 2007, celebrado entre la sucesión a bienes del señor José Fernando Calderón Ayala, por conducto de su albacea, en su calidad de arrendadora. Albacea, José Fernando Calderón Rojas. Con Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Eugenio Carlos Andrade Collado como arrendataria, teniendo como objeto la transmisión del uso y disfrute del inmueble ubicado en la finca marcada con el número 120 Oriente de la calle Río Amazonas de la Colonia del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, estableciéndose como contraprestación el pago de las siguientes cantidades: 50,000 pesos por los meses de enero a marzo del 2007, 55,000 pesos por los meses de abril a diciembre del año próximo pasado, 60,000 pesos durante el segundo año de vigencia del contrato, comprendiendo los meses de enero a diciembre del 2008, y la cantidad de 65,000 pesos durante el tercer año de vigencia del contrato, comprendiendo los meses de enero a diciembre del 2009, más el impuesto al valor agregado, la cual habría de entregarse dentro de los primeros 10 días de cada mes en las oficinas de la arrendadora ubicadas en Avenida Padre Mier 336 Oriente en esta ciudad, habiéndose suscrito el mismo en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Y estipularon como duración del contrato el lapso de 3 años para iniciar el día 1 de enero del 2007 para concluir el 31 de diciembre del 2009. Este documento privado tiene pleno valor y eficacia convictiva en los términos de los artículos 297 y 373 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Y se ve robustecido con la confesión ficta a que se hizo acreedora Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante la inasistencia de persona que la representara, y efectuada en la presente audiencia de juicio, en los términos de la fracción primera del artículo 280 y 999. Confesión ficta que tiene pleno valor con fundamento en los artículos 360 y 361 del ordenamiento procesal referido, particularmente en donde en esos términos reconoce la firma, el objeto, la fecha, la duración, el lugar de pago, la fianza del contrato, así como el monto de 55,000 pesos por concepto de renta en el periodo comprendido de abril a diciembre del 2007. Y por lo tanto se robustece el primer elemento de la acción y se tiene por justificado. Por otra parte, en lo que corresponde al segundo elemento, que es el relativo al incumplimiento en el pago de las rentas, esta autoridad, analizando el documento ya justipreciado, para verificar si de su contenido se desprenden el principio de exactitud para el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los artículos 1956, 1972, 1973 y 1976 del Código Civil, advirtió que efectivamente en la cláusula quinta y sexta de tal documento se advierte las circunstancias de modo, tiempo, lugar, sustancia para el cumplimiento de la obligación, habiéndose estipulado que los primeros 10 días de cada mes se haría el pago en las oficinas de la arrendadora ya precisadas con antelación, habiéndose también pactado que todo mes sería forzoso, debiendo ser íntegro, por lo tanto, el pago del mismo, y por un monto
con las variantes que ya quedaron precisadas con antelación cuando me refería al primer elemento de la acción, precisándose así la sustancia, de manera que esta autoridad no advirtió ninguna condición para el ejercicio de la acción rescisoria, lo que significa que la carga de la prueba le corresponde a la demandada para justificar el pago de las pensiones rentarias cuyo incumplimiento se imputa. Conforme a la tesis que se cita en el fallo y a la cual me remito en abreviación. Demostrándose con esto el segundo elemento de la acción, que es el relativo al incumplimiento imputable a la demandada, y lo que se ve robustecido con la confesión ficta ya valorada hace un momento, y particularmente me refiero a las posiciones de la 7 a la 11, en donde se reconoce que se adeuda las comprendidas de abril a agosto del 2007. Justificándose así los elementos de la acción de terminación por rescisión. Por otra parte, reclama la demandante la desocupación del inmueble con las mejoras y accesiones. Al estimarse procedente la acción de terminación por rescisión, esto conlleva a la desocupación del inmueble por ser una consecuencia al terminarse el uso y disfrute del mismo. Y procede con las mejoras y accesiones por haberse establecido en la cláusula 15ª tal situación y en atención al principio de la autonomía de la voluntad contenido en el artículo 1693 del Código Civil. Por otra parte, se reclama la suma de 275,000 pesos por concepto de pensiones rentarias adeudadas correspondientes al periodo de abril a agosto del 2007, lo cual también resulta procedente conforme al principio ya referido de autonomía de la voluntad y lo pactado en el contrato, así como también conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 2323 del Código Civil, que hace mención a que el arrendatario está obligado a pagar la renta que venza hasta el día en que entrega la cosa arrendada. En cuanto a la prestación que se aduce bajo el inciso D de la demanda y que se hace consistir en el pago de los consumos relativos a servicios de energía eléctrica, agua, gas, teléfono, cuotas de mantenimiento ordinario y extraordinario, recolección de basura, así como de cualquier otro concepto que por disposición pudiera aplicarse, resulta procedente únicamente en lo que se refiere a los servicios suministrados al inmueble de luz, agua, gas y teléfono, tal y como se estipuló en el documento base de la acción ya valorado en la cláusula 10ª, toda vez que no se hace mención a cuotas ordinarias o extraordinarias, algunas por conceptos diversos a los anteriores, por lo que resulta procedente, pero en esos términos únicamente. Quiero hacer mención que no pasa desapercibida esta autoridad en cuanto al cobro de rentas y en cuanto a la procedencia de la acción rescisoria. Las pruebas de la parte demandada ofrecidas mediante la promoción presentada en esta fecha con posterioridad al inicio de la audiencia preliminar y que fue calificada por quien preside la audiencia por los fundamentos y motivos registrados con antelación. Y en cuanto a la valoración de esas pruebas, no desvirtúan la procedencia de la acción ya mencionada, lo que se aduce en cumplimiento al artículo 223, de que una vez analizado los elementos de la acción, se procede a estudiar lo que corresponde a la contestación, que en su caso no la hubo, pero hubo estas documentales, como ya se acotó en el registro. Sin embargo, son copias fotostáticas que se refieren a recibos con folios 7,860 y 7,768, en donde, si bien se advierte como cliente operadora Lagartón Sociedad Anónima de Capital Variable, y también se advierte en el mismo sucesión testamentaria bienes de José F. Calderón Ayala, y el domicilio que se precisó como lugar de pago en el contrato y del cual se hizo mención también en esta audiencia.
desprendiéndose que en el concepto se hace referencia al mes de julio del 2007 y al mes de junio del 2007, los cuales corresponden al objeto del procedimiento, puesto que son mensualidades que se imputan como incumplidas. También lo es que las copias fotostáticas, para que hagan fe de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 383 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, necesitan estar certificadas, lo que no acontece en el caso, por lo que carecen de eficacia y valor convictivo, sin que pase desapercibido esta autoridad que se agrega con letra de molde o script textualmente, pendiente de entregar original, recibí pago de renta, y menciona enero 8 del 2008, y después viene con lápiz, eso es con pluma, sucesión testamentaria, y luego viene, bueno, dice abreviado, sucesión testamentaria, y luego dice a bienes del señor José F. Calderón Ayala, y una firma, Rodolfo Alaní se advierte que, así se advierte por esta autoridad a simple vista, y en el diverso recibo también viene con letra cursivo de molde, con letra script o de molde, pendiente de entregar original, recibí pago de renta enero 8 del 2008, en el que corresponde al mes de julio, aparentemente, pero que refiero que carece de eficacia el contenido de ese recibo con ese folio, puesto que son copias fotostáticas o con esos folios, pero lo original no puede considerarse por quien preside, toda vez que basta que una documental simple, como lo es ese agregado por estar firmado por un tercero, ya que no aparece firma ni de el apoderado, de la parte actora, ni del albacea, José Fernando Calderón Rojas, y por lo tanto, en su calidad de simple, es inconcuso que bastan que sean objetados para que carezcan de valor en los términos del artículo 375, y de tesis que se intitulan de esa manera, documentos simples basta que sean objetados, y por lo tanto no es de considerarse dicho agregado en letra script para poder estimar que hubo algún pago correspondiente a esos meses que vienen en la copia fotostática, aunado a que lo que viene en letra original habla de renta de enero 8 del 2008, y a mayor abundamiento preciso que en el caso se está demandando la terminación por rescisión por incumplimiento en el pago de las rentas, y aún considerando como veraz ese agregado, aunque está la firma de un tercero y fueron objetadas, pero esto lo digo a mayor abundamiento, aún en ese supuesto no desvirtuaría la causal de rescisión del incumplimiento ni la mora o el retraso en el cumplimiento de la obligación, por lo que se deniega el valor de tales instrumentales. Continuando con prestaciones accesorias, y me refiero a la pena convencional reclamada, esa autoridad la estima procedente conforme al principio de la autonomía de la voluntad, toda vez que en el contrato, en la cláusula 15ª, inciso B, en relación con la 16ª, se estipuló una pena, la cual es válida conforme al artículo 1737, actualizándose los supuestos de la misma, en donde se hace referencia que en caso de ocupación indebida del bien inmueble arrendado por parte de la arrendataria, misma que se considera desde la fecha en que se origine la terminación o causa de rescisión, o bien por no cumplirse las condiciones a que se refiere la cláusula tercera, refiriéndose a la cláusula tercera a la vigencia del contrato, entre otras cosas, pero con base a los supuestos de actualización de la pena, en donde se hace mención que a partir de la fecha en que se origine la terminación o causa de rescisión, y estimando que la procedencia de la acción rescisoria fue por incumplimiento en el pago del mes de abril del año 2007, desde esa fecha se hace efectiva esa pena y se actualiza su hipótesis, resultando procedente la misma hasta por un 100% más de la renta desde ese mes, hasta el momento de la desocupación. Siendo los puntos resolutivos los siguientes, en donde me pronunciaré sobre las costas. Primero, se declara que la parte actora justificó los elementos constitutivos de su acción de rescisión del contrato de arrendamiento, mientras que la parte demandada, Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, no contestó a la demanda.
ni desvirtuó los mismos. Por ende, segundo, ha procedido el presente juicio oral de arrendamiento promovido por Toribio Gutiérrez Ancira en contra de Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, tramitado bajo el número 457/2007. En consecuencia, tercero, se declara rescindido el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en fecha 1 de enero de 2007 respecto de la finca marcada con el número 120 Oriente de la calle Amazonas en la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Por ende, cuarto, se condena a la demandada Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de arrendataria, así como a sus causavientes a la desocupación y entrega material y jurídica del inmueble objeto del arrendamiento en las condiciones en que fue recibida, es decir, lo que incluye, las mejoras y accesiones en los términos de lo pactado en el contrato, concediéndosele para efecto de dar cumplimiento con lo anterior el término de 3 días contados a partir del día siguiente, al en que cause ejecutoria la presente resolución o pueda llevarse a cabo la misma, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, se procederá al lanzamiento en su contra y a su costa, utilizando para ello los medios de apremio que establece la ley, consistente en el uso de la fuerza pública y cateo con fractura de cerraduras. Quinto, se condena a la demandada, Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pagar a la parte actora la cantidad de 275,000 pesos por concepto de pensiones rentarias adeudadas correspondientes a los meses de abril a agosto del 2007, a razón de 55,000 pesos mensuales, más el impuesto al valor agregado, más las que se sigan venciendo, conforme a lo pactado en el contrato, hasta la entrega del bien objeto de la litis, previa su liquidación en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. Sexto, se condena a la demandada Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y teléfono con que cuente el inmueble objeto del arrendamiento, previa su liquidación en ejecución de sentencia mediante el incidente correspondiente, mas no así al pago de cuotas de mantenimiento ordinario y extraordinario o de recolección de basura, por las razones acotadas en el considerando correspondiente o respectivo. Séptimo, se condena a la parte demandada, Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de la pena convencional pactada en los términos de la cláusula 16ª del contrato base de la acción, a razón de una cantidad igual al 100% de la renta mensual que opere conforme al contrato, a partir del mes de abril del año 2007. Hasta la desocupación del inmueble. Previa su liquidación en ejecución de sentencia por medio de la incidencia que corresponda. Octavo, se condena a la demandada Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pagar a la parte actora los gastos y costas que se hayan originado con motivo de la tramitación del presente juicio previa su regulación en ejecución de sentencia mediante incidente respectivo. Con los anteriores puntos se decide la controversia sustanciada bajo el número 457/2007, cuya certificación se hizo al inicio de esta audiencia, quedando notificados los contendientes y más formalidad que éste en los términos del artículo 996 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, lo que incluye, por supuesto, a la parte demandada, Operadora Lagartón, Sociedad Anónima de Capital Variable, haciendo efectivo el apercibimiento a que fue combinado mediante el auto de citación al cual ya hice referencia. E igualmente hago efectivo la aplicación de una multa hasta por 120 cuotas. Por la inasistencia a la audiencia preliminar e igual número de cuotas por la inasistencia a la audiencia de juicio. Por lo que se instruye a la ciudadana secretaria para que se gire oficio a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y se informe de la sanción administrativa correspondiente en los términos de los artículos 27, 1049 y 1062 del ordenamiento procesal
referido. Y con ello cumplo con hacer efectivo el apercibimiento tanto de las consecuencias administrativas como procesales, en el sentido de hacerla sabedora de todo lo desarrollado en la audiencia preliminar y audiencia de juicio, no obstante su inasistencia. Con lo anterior se concluye la presente audiencia de juicio, así como también ya se había mencionado la audiencia preliminar, y en este momento le solicito a la ciudadana secretaria certifique la hora y posteriormente acate en sus términos los artículos 1032 y 1033, levantando el acta correspondiente y certificando el medio de registro de esta actuación judicial. Sí, señora juez, tomo nota de lo anterior y hago constar que a las 16 horas con 33 minutos del día de hoy, 14 de febrero del 2008, se concluye la presente audiencia. Buenas tardes, con permiso y gracias. Nos ponemos de pie, por favor.